Hola a todos, mi nombre es Lisbeth Giovanna Quispe Colca, bachiller en Ciencias Geofísicas, y en esta oportunidad voy a presentar la parte teórica de Introducción a la Teledetección. Esta exposición va a estar dividida en tres partes. Vamos a tocar la primera parte, que son conceptos básicos acerca de este grandioso mundo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha soñado con volar, y es por ello que se han desarrollado las principales tecnologías que conocemos hoy en día, como los aviones, como los drones y demás. El ser humano ha soñado con volar para poder visualizar los grandes paisajes que posee, por ejemplo, nuestro territorio natural, ya sea, por ejemplo, una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, o observar las maravillas de otro mundo, como el Monte Olimpo en Marte, como podemos visualizar aquí. Entonces, este encanto por querer volar no solamente nos va a permitir observar estos maravillosos paisajes, sino también poder visualizar el mismo desde grandes dimensiones. Para conocer un poco más sobre la teledetección, ¿qué es la teledetección? La teledetección puede resumirse como una técnica que nos va a permitir adquirir información de la superficie terrestre de forma remota. Es decir, a diferencia del sueño que hemos tenido por volar, estar ahí observando un determinado lugar de interés de forma muy cercana, la teledetección nos va a permitir observar todo lo que vamos a querer ver en distintas partes de interés en el mundo de una forma remota mediante el uso de instrumentos. La teledetección se basa gracias al empleo de la energía electromagnética que es emitida por la Tierra y los objetos situados en ella, que son captados por distintos instrumentos, en este caso satélites, que nos va a permitir identificar lo que estamos observando. Por ejemplo, podemos ver estas dos imágenes, una imagen satelital de Eurometsat y una del río Betsiboka en Madagascar de Sentinel-2. Para conocer un poco más sobre ese término hay que hablar un poco de la historia. Desde tiempos inmemoriales, nuestros antepasados han querido representar todo lo que observaban a su alrededor y han querido plasmar lo mismo en distintos gráficos, ¿no? En este caso en pinturas rupestres. Por ejemplo, observemos cómo es que ellos representaban las zonas de vegetación, las zonas donde, por ejemplo, habían animales, donde habían personas o donde se realizaban distintos tipos de cultivos. A medida que ha pasado el tiempo, se empezaron a representar estos objetos que se podían observar, estas vivencias diarias, en cartas náuticas. Por ejemplo, podemos observar aquí la carta náutica de Joan Martínez, que a pesar de que estas cartas náuticas podían mostrarnos, por ejemplo, la ubicación de ciudades, en este caso aún se observaba un bajo nivel de precisión en límites y distancias, por ejemplo, de pueblo a pueblo. Posteriormente, el ser humano no solo estuvo contento con querer plasmar en un papel, en un mapa, lo que se podía observar tal vez en distancias cortas, por ejemplo, de un pueblo a otro, sino también observar zonas incluso más amplias, y es así que se empezó a utilizar el uso de distintos mecanismos de fotografía para poder, por ejemplo, realizar tomas aéreas, ¿no? En este caso, se empezó a desarrollar o colocar en las patitas de palomas distintas cámaras para poder observar fotografías como la que podemos observar aquí. Posteriormente, para poder ampliar mucho más el estudio de estas zonas de interés, se empezaron a utilizar otros dispositivos, tales como globos, aviones o satélites, ¿no? Podemos observar aquí una imagen de Gaspar Félix tomando fotografías sobre una ciudad, él sobre un globo aerostático. A partir de 1915 es que se empiezan a desarrollar cámaras específicas para la toma de fotografías aéreas. En este caso, las fotografías aéreas tomaban gran cantidad de áreas de estudio de la superficie de la Tierra, por lo que eh, a partir de ello es que se han empezado a desarrollar tecnologías como la creación de otros instrumentos que, por ejemplo, nos han permitido tomar fotografías aéreas en otras superficies planetarias, como por ejemplo desde el 2020 se ha utilizado el instrumento de Ingenuity para tomar fotografías aéreas de la superficie marciana. Posteriormente, la Agencia Espacial Europea esa ha puesto en órbita distintas flotas de satélite
para poder adquirir imágenes alrededor de nuestro planeta de forma constante para estudiar distintos fenómenos atmosféricos, incluso geológicos o biológicos de cambio de nuestro planeta. Por ejemplo, estos satélites les toma un determinado tiempo para poder estudiar cómo es este cambio de nuestro planeta en distintos días del año, por ejemplo. Gracias a esto es que se ha podido recoger estas imágenes para realizar diversos estudios multidisciplinarios. También esta tecnología de uso de equipos para identificar los cambios que posee un planeta han sido inspirados para utilizar en otros instrumentos como por ejemplo telescopios o demás para poder visualizar los cambios de coloración, por ejemplo de la Vía Láctea, como podemos observar aquí, los colores característicos de una nebulosa, planetas o estrellas. También otros tipos de ciencias multidisciplinarias que se han visto inspiradas por el desarrollo de estos artefactos tecnológicos que apoyan también a la teledetección, como por ejemplo los drones, se han empezado a usar en acompañamiento de, por ejemplo, dos tipos de equipos, como por ejemplo sensores magnéticos, que nos ayudan a tomar datos de grandes áreas en un menor tiempo para realizar, por ejemplo, estudios de intensidad magnética de la magnetometría terrestre, que últimamente, en los últimos años, está siendo bastante aplicado para el estudio, por ejemplo, de la mineralización, descripción de fallas, incluso descripción de cuerpos geológicos. Las principales aplicaciones para las que se utiliza la teledetección son los siguientes puntos: cambio climático, seguimiento de incendios, seguimiento de masas de agua, inundaciones, erosión y desertificación, deforestación, urbanismo y demografía, contaminación atmosférica, vulcanología y sismología. En este último punto, gracias a la teledetección, por ejemplo, se pueden hacer comparaciones de un evento, por ejemplo, eruptivo, antes y después de un determinado cuerpo volcánico, o en sismología la representación de interferogramas, entre otros. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de cómo es esta importancia de comparar distintas imágenes de teledetección, imágenes satelitales de un mismo área de estudio en diferentes lapsos de tiempo. Por ejemplo, acá podemos observar un río muy cerca una, mm, de una población y podemos observar cómo el caudal del mismo ha variado ante una inundación y cómo puede llegar a afectar a esta población. Esos tipos de estudio son importantes de considerar a lo largo del tiempo para, por ejemplo, poder salvaguardar la vida de las personas que pueden vivir cerca de un determinado lugar y poder proteger su integridad. Los procesos por cómo funciona la teledetección se pueden describir mediante este gráfico. Nosotros poseemos una principal fuente de energía, que es nuestra estrella, el Sol, que, como vemos todos los días, sus rayos solares tenemos la fortuna de que podemos recibirlos en diferentes elementos de nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, el Sol, eh, tanto como podemos ver estos rayos influyendo en el techo de nuestra casa, caen sobre las montañas, las nubes y demás medios que están sobre la superficie terrestre. Entonces, el Sol influye en estos cuerpos con una energía electromagnética que cae sobre distintos estos cuerpos y estos cuerpos reflejan esta energía electromagnética que vuelve a salir al espacio. Es cierto que hay otro tipo de energía que se queda sobre ese cuerpo que muchas veces hace tener la sensación de que el cuerpo está caliente. Sin embargo, hay parte de esa energía que regresa al espacio. Es esa energía que refleja estos distintos tipos de cuerpo que son aprovechadas para identificar los distintos cambios de cobertura que se pueden tener en nuestro planeta a través de satélites que poseen sensores ya sean activos o pasivos que van a ayudarnos a interpretar qué tipo de cuerpo se está observando en la superficie terrestre. En el caso, por ejemplo, cuando un cuerpo de forma natural, ante la influencia de la energía electromagnética del Sol, eh, rebota y es captada por un sensor, este es un sensor pasivo. Sin embargo, quizás hay muchos lugares en donde son característicos por tener gran variedad o gran cantidad de nubosidad,
En este caso, se suelen utilizar sensores de radar activos que, a diferencia del Sol, estos mismos envían una señal electromagnética para saturar este cuerpo y que este mismo cuerpo dé una respuesta que incluso pueda llegar a no ser influida por las nubes de un determinado lugar, lo que suele ser un principal elemento que suele resultar como un impedimento para poder observar mejor las condiciones de un lugar en el caso de sensores pasivos. Luego de que se han captado esta información de respuestas de señal electromagnética de los elementos, estos datos son enviados a una plataforma, las cuales son captadas mediante una estación de recepción terrestre, posteriormente son analizadas y visualizadas por un personal especializado que va a dar un tratamiento inicial a las imágenes de datos que se están observando alrededor de la Tierra y posteriormente son colgadas en distintas plataformas mediante bandas, como observaron más adelante, que van a ser proporcionadas a un usuario final. También es importante conocer sobre radiación electromagnética. El Sol, como principal fuente de energía electromagnética, como se explicaba anteriormente, es el responsable de iluminarnos y mantener el planeta en condiciones óptimas para la vida. Gracias a la atmósfera que nosotros poseemos, se realiza un determinado filtro de atenuación de toda esta energía electromagnética que el Sol se nos es emitida. En este caso, la atmósfera tiene una influencia que permite una determinada entrada de radiación al sistema terrestre. Y estas regiones que son filtradas son conocidas como regiones del espectro. Las principales que tenemos que conocer en teledetección son tres: microondas, infrarrojo y luz visible. La luz visible. Estas longitudes de onda son aproximadamente entre 0.4 y 0.7 micrómetros. Esta es la longitud de onda que es perceptible a nuestro ojo humano y la que es la responsable de que podamos visualizar las distintas tonalidades de color de los objetos. Podemos diferenciar nosotros tres tipos de bandas, las bandas más conocidas que hemos escuchado, por ejemplo RGB, que combinan todas estas otras combinaciones de color según su longitud de onda. También es importante considerar lo que es la región del infrarrojo. Esta región del espectro electromagnético no es visible por nuestros ojos y ya que es la energía irradiada por los cuerpos dependiendo de su temperatura. Este tipo de imágenes es un recurso interesante para utilizar o identificar incendios o realizar seguimientos de vegetación y masas de agua. En teledetección, estas regiones del espectro suelen ser representadas mediante las imágenes NIR o SWIR. Por otro lado, en las longitud de onda de microondas. Estas longitudes de onda son mayores y este tipo de información es propia de análisis de radar, que permite interactuar con la superficie del subsuelo para mostrar imágenes de la estructura con posición superficial, aunque, por ejemplo, haya bastante nubosidad. Algo importante de recordar son las firmas espectrales. Así como nosotros tenemos una firma característica que, por ejemplo, dejamos en cualquier documento y que especifica que es nuestro sello personal, los distintos objetos que se encuentran en la superficie terrestre tienen una firma espectral característica. Esta firma espectral está caracterizada por el porcentaje de reflectividad y longitud de onda. Como explicaba anteriormente, reflectividad por la energía que reflejan estos objetos ante la perturbación de una fuente de energía, ya sea solar o una generada por un sensor activo, y por la longitud de onda que esta va a representar. Estas firmas espectrales se han determinado para ciertos tipos de cuerpo, ya que se han reconocido de forma constante durante los distintos estudios de teledetección para estos determinados tipos de cuerpo. Por ejemplo, podemos ver que la firma espectral del suelo no es parecida a la que se observa en la vegetación y podemos observar, por ejemplo, que la firma espectral del agua y de la nieve, a pesar de tener una misma composición, es distinta. En el caso de vegetación sana y vegetación enferma, vemos que son bastante similares, pero su tendencia varía bastante. Lo que estas principales firmas de vegetación
nos va a ayudar a poder identificar lo que podemos observar en el terreno. También podemos hablar sobre tipos de imágenes de teledetección y aquí podemos hablar de dos tipos, las imágenes multiespectrales e hiperespectrales. En resumen, las multiespectrales son imágenes satelitales que van a tener incluso decenas de imágenes que nos van a poder ayudar a identificar zonas de interés en un área de estudio. Por ejemplo, en las imágenes Landsat podemos observar imágenes que nos van a representar la longitud de onda visible, el infrarrojo cercano, y haciendo distintas combinaciones de estas imágenes vamos a poder resaltar distintos elementos de un área de interés. Por ejemplo, nosotros al combinar las bandas RGB 3, 2 y 1, vamos a poder observar una imagen de color real del terreno. Sin embargo, combinando la banda, por ejemplo, 4, 3 y 2, vemos que se resalta más la vegetación y de otra coloración se ve también de forma más clara con imagen normal la urbanización. También cabe resaltar que hay otros productos que nos permiten observar o están compuestos de una banda. Por ejemplo, las imágenes DEM, que tal vez hemos podido escuchar, son imágenes que nos permiten observar la variación de altitud de un determinado lugar de estudio. Estas imágenes están compuestas de solo una banda monocromática, como hemos podido observar quizás en alguna oportunidad, y este otro ejemplo de bandas monocromáticas también es el ejemplo de las imágenes, por ejemplo, que podemos observar en otros programas como SAS Planet o Google Earth, ¿no? Que podemos observar solo imágenes de visión natural, ¿no? Color natural, pero no podemos realizar combinaciones para resaltar otras características de ese lugar. Por otro lado, en resumen, las imágenes hiperespectrales, a diferencia de las multiespectrales, pueden llegar a contener centenas de bandas, ¿no? Y esto hace que cada banda pueda trabajar en una longitud de onda más estrecha, incluso más detallada, más pequeña, que nos va a ayudar a identificar no solo, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, la vegetación, sino observar, por ejemplo, vegetación que tiene una determinada cantidad de clorofila que puede ser tal tipo de vegetación, diferente a un tipo de vegetación, por ejemplo, de pastos, de árboles, de zonas boscosas, o incluso identificar lo que son techos de concreto o techos de calamina, como en este caso. Entonces, a pesar de que son imágenes que pueden tener un gran peso, decenas de bandas, si bien nos dan más detalle, también es un poco más complicado de realizar el procesamiento. Ahora vamos a una introducción a la teledetección, pero en la parte 2 de plataformas de descarga. Es importante conocer, ahora que ya sabemos que existen estos implementos que son bastante interesantes para realizar distintos trabajos, saber de dónde podemos descargar. Y es importante conocer sobre los satélites más utilizados. Algunos de los satélites más utilizados por los profesionales en ciencias son los satélites de NOAA, SPOT, Sentinel, Meteosat, Landsat, Suomi NPP, Modesterra y ACU. Estos distintos satélites, que incluso existen más, nos van a permitir analizar aspectos específicos del territorio y nos van a dar información de interés. En esta presentación vamos a enfocarnos un poco más en las imágenes de Landsat, que son las más utilizadas para estudios de cambio de cobertura vegetal, por ejemplo. Plataformas de descarga existen bastantes. Como se explicaba anteriormente, existen plataformas que van a estar disponibles de forma pública para todas las personas en el mundo, pero también existen plataformas de descarga privadas por las que vamos a tener que pagar para poder obtener ciertas imágenes, ¿no? Sin embargo, eso va a depender del objetivo de un estudio. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas plataformas de descarga gratuitas como Landviewer, Copernicus Open Access App, Sentinel Playground, EO Browser, Globis, entre otros, ¿no? Estas plataformas nos van a permitir tener una visión satelital de un determinado área de estudio para nosotros dar solución a problemas ambientales, evaluar daños o cambios de la geografía a partir del procesamiento de estas imágenes satelitales. Una plataforma también de interés es la plataforma de Google Earth Engine, a partir de los cuales mediante códigos de programación podemos descargar imágenes satelitales
sin tener que descargarlas completamente en un área de estudio. Hablando un poco más del programa espacial de Landsat, que es el que nos interesa mucho, proviene de su abreviatura de Land, Tierra y Sat satélite. Esta constelación es una de las primeras misiones espaciales de los Estados Unidos que ha sido gestionada por NASA con el fin de monitorizar y llevar a cabo un seguimiento de la Tierra. La comercialización de Landsat, que es gratuita, es brindada a partir de la USGS o el Servicio Geológico de los Estados Unidos y actualmente siguen publicando. La primera misión Landsat se envió en 1972 y hasta la actualidad tenemos funcionando tanto el Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 9. El Landsat 8 dispone de 11 bandas de trabajo y a bordo de este satélite poseemos instrumentos, por ejemplo, OLI y TIRS, ¿no? Que nos van a permitir observar cambios de territorio y también cambios de temperatura. Landsat 8 son imágenes satelitales que podemos descargar de la plataforma de Earth Explorer correspondiente a USGS mediante el siguiente enlace. Vamos a hacer un tutorial práctico de cómo es su descarga hasta su procesamiento básico en Google, en ArcGIS, ArcMap, en la parte práctica. Pero por el momento vamos viendo esta parte teórica. También algo importante a conocer es que las imágenes Landsat que vamos a observar en esta plataforma de descarga puede ser descargada en distintos niveles de productos. Claro, la más recomendada siempre es descargar el nivel 1T, ya que es la máxima calidad de imagen que los profesionales han podido brindar a las imágenes que han captado este satélite de distintos lugares del planeta. Es la más recomendada porque se tiene una corrección radiométrica, geométrica y con puntos de control para que puedan representar de forma muy precisa un determinado área de interés. Las otras imágenes también son posibles de descargar, sin embargo son más complicadas de poder trabajar al instante, puesto que necesitarían otro tipo de procesamiento o preprocesamiento, ¿no? Antes de su uso. Es importante que cuando nosotros descarguemos una imagen satelital entendamos qué es lo que significan las siglas con las que un archivo se descarga. Por ejemplo, esta primera parte va a indicar el Landsat, el sensor que estamos utilizando y el satélite, ¿no? En este caso 08. Aquí vamos a poder observar el Pad Hero, ¿no? Por ejemplo, este es el tipo de procesamiento con el que se ha descargado. Level 1, procesamiento de calibración radiométrica y ortorreferenciación. La otra parte, Pad y Row, son determinadas zonas en las que podemos identificar también distintas zonas en el mundo a partir de numeraciones, ¿no? Esto también se puede explicar posteriormente después. Esta otra parte va a representar la fecha de adquisición. En este caso es el 9 de abril del 2016. Esta otra fecha va a identificar el procesado, ¿no? Procesado de esta imagen satelital, como lo que se explicaba anteriormente. 01 corresponde a la colección número 1 y RT es el tiempo real. Algo importante también a considerar es describir las bandas de Landsat, ¿no? Vemos que la banda 1 es una banda de aerosol, la banda 2, 3 y 4 que son las más interesantes y utilizadas, las bandas RGB, la banda 5, NIR, SWIR 1 y SWIR 2, pancromática, Cirrus y TIRS. Vemos que la resolución, en resumen, de una imagen Landsat 8 es de 30 metros, aunque observamos una banda pancromática de 15 metros. Mediante otros tipos de procesamiento, como por ejemplo el procesamiento de pan-sharpening, podemos hacer que una combinación de banda que nosotros hagamos mejore una resolución de 15 metros utilizando la banda 8 pancromática para la mejora del mismo. Es algo que es un procesamiento un poco más avanzado. También la composición de bandas RGB puede ser variable. Por ejemplo, cierto tipo de composición, según el satélite del que estemos extrayendo imágenes satelital, nos puede dar distintos resultados de interés, ¿no? Por ejemplo, para ver el color natural de una imagen, podemos hacer la combinación de la banda 4, 3 y 2 en Landsat 8 o 4, 3 y 2 en Landsat 2.
Hacer una combinación diferente nos puede ayudar a analizar, por ejemplo, las urbanizaciones, vegetaciones, agricultura, geología, penetración atmosférica, usos de suelo, infrarrojo de onda corta o un análisis de vegetación sana o insana. También acá hay un pequeño trabajo del que podemos escribir un poco más. Por ejemplo, este es un trabajo en el que se ha utilizado Landsat para el mapeo de la geología de un determinado lugar de estudio. Algo importante también a saber es que en muchos estudios como este se han analizado las firmas espectrales o cómo reaccionaría un determinado cuerpo en un lugar de estudio para poder analizar mediante procesamientos de imágenes satelitales la representación en el mapa de un área de estudio, ¿no? Y eso es muy interesante ya que nos ha permitido, sin estar allí, ya también poder hacer estudios geológicos. Y de igual manera esto tiene su aplicación para agricultura, cambios de vegetación y demás. Por otro lado, la flota Copérnicus y la flota Sentinel son otras de las imágenes satelitales más utilizadas. Vemos que son bastantes tipos de instrumentos y algo que caracteriza a las flotas Sentinel es que suelen estar compuestas de dos tipos de dispositivos. Uno, el dispositivo A y el dispositivo B, que son dos instrumentos que rotan por una parte de la Tierra, por la otra parte de la Tierra y que finalmente nos dan un solo producto que es fusionado. Acá podemos describir 7 o 6 tipos de instrumentos Sentinel, Sentinel 1, y cada uno de ellos, cabe resaltar, ha sido creado para un objetivo en específico. Sentinel 1 es el primero en ser creado para tener o adquirir datos de radar, ¿no? Tanto de día como de noche. Sentinel 2, por ejemplo, tiene como objetivo monitorizar la superficie de la Tierra para hacer un seguimiento vegetal de la cobertura vegetal, masas de agua y zonas costeras. Sentinel 2 es el producto más utilizado. Sentinel 3, por ejemplo, se utiliza para tener una menor resolución espacial, para poder estudiar cambios terrestres y oceánicos mediante la variación de datos de elevación, temperatura y seguimiento de agua y tierra. Sentinel 4, por ejemplo, ayuda a realizar estudios meteorológicos como Meteosat. Sentinel 5, por ejemplo, es el único en su tipo que nos va a ayudar a identificar la composición de la atmósfera, como por ejemplo determinar los niveles de monóxido de carbono según el área de estudio, que es muy importante para estudiar el cambio climático y la contaminación ambiental. Por otro lado, Sentinel 6 posee un altímetro radar para medir la superficie del mar, estando destinado a estudios climáticos y oceanográficos. Podemos descargar distintas de estas imágenes, las cuales están abiertas al público, son las Sentinel 1, 2, 3 y 5P. Aunque hay distintas plataformas de las que se pueden descargar, la plataforma adecuada es la de Copernicus Open Access App. También podemos visualizar, al igual que Landsat, la cantidad de bandas que posee el Sentinel 2, que podemos observar son más que la de Landsat 8. En este caso son 12, vemos que tienen bandas bastante similares, pero vemos que hay un cambio de resolución. Podemos decir que la resolución de una imagen Sentinel es mejor que una Landsat, ya que las Sentinel poseen una resolución incluso de 10 metros. Ahora, hablando un poco del satélite peruano, PeruSat 1 es el sistema satelital que nos puede brindar imágenes de una resolución incluso de 70 centímetros del territorio nacional. Es muy interesante poder trabajar con imágenes que tengan esta resolución, puesto que nos permite estudiar mejor todos los cambios de superficie que se pueden visualizar en un área de interés, ¿no? Algo que es un poco complicado es poder realizar una solicitud adecuada para realizar investigación con este tipo de satélite, que se tiene que dar con el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. El satélite PeruSat 1 tiene una duración de 10 años y puede adquirir incluso hasta 63.000 kilómetros cuadrados de información. Su lanzamiento ha sido el año 2016, por el que se prevé que sigan en funcionamiento hasta 2026. Sus órbitas diarias en el Perú son de 2 a 4 días durante el día y la noche. Algunas de las aplicaciones que se han utilizado hasta el momento con el PeruSat
Es el monitoreo de cultivos, sistema de alerta permanente, monitoreo de carreteras, mapas de humedad, mapas de deforestación, monitoreo de deslizamiento y detección de cambios. También monitoreo de inundaciones. Por ejemplo, acá podemos ver una comparación de las imágenes de Perusat en el cambio de uso de terreno por el cultivo de papaya en el 2018. Y vemos el cambio que se puede observar y la buena resolución que se puede observar de este área que, aunque pequeña, nos ayuda a identificar, por ejemplo, zonas de incluso boscosidad, árboles alejados, ¿no? De una forma estupenda. Para pasar a la parte 3, vamos a hablar un poco sobre software de representación. Es importante conocer sobre los software en lo que podemos representar estas imágenes satelitales que, por ejemplo, necesitamos ya sea para presentar un mapa, un trabajo o poder obtener esta información para un artículo científico. Entonces es importante conocer estas dos plataformas e incluso hay otra conocida como Envy, que también es la plataforma por excelencia para realizar procesamientos más avanzados de imágenes satelitales. Sin embargo, los más importantes también suelen ser ArcGIS y QGIS, que son bastante amigables para el usuario para realizar los mapas realizados para una mayor comprensión y representación de los mismos. La principal diferencia yace en que ArcGIS es un software en el que se requiere una licencia previa, aunque también se puede solicitar una licencia educativa, mientras que QGIS es un software gratuito y libre. Otra diferencia es que ArcGIS, actualmente ArcMap, está en la versión de 10.8 y ya no va a seguir siendo actualizada, ya que actualmente va a ser actualizada esta plataforma en el programa de ArcGIS Pro. Sin embargo, QGIS hasta el momento, a pesar de que es una plataforma gratuita, libre, va a seguir desarrollándose a lo largo del tiempo, ya que al ser una plataforma libre, está en constante renovación. Entonces, en esta oportunidad vamos a ayudar a representar estos datos que vamos a hacer en la parte práctica en el software de ArcGIS, ¿no? En este caso de ARMAP. Bueno, y eso es todo por la parte teórica. Vamos a hacer posteriormente la parte práctica. Muchas gracias.